¿Cuántos glorifican al Señor en esta mañana? Quiero invitarle a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Epístola a los Efesios, capítulo 4, en el versículo 17. Yo no sé qué es lo que quiere hacer el Señor, pero ha venido hablando por aparte a la pastora Ana María a través de la epístola a los Efesios, y también ha venido hablando a mi vida en esta área. Y si usted mira en el capítulo 4, lo primero que encuentra entre los versículos 1 al 16 nos habla acerca de la unidad. Y la pastora nos ha hablado y nos ha enseñado en Efesios acerca de la unidad. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Y ahora el Señor quiere tocar otra característica que debe tener la iglesia de Jesús. Esa nueva sociedad, esa nueva humanidad que es la iglesia de Jesús, debe tener otra característica además de ser unida. Y eso lo encontramos y lo vamos a mirar un poquito en los versículos del 17 hasta el versículo 29. Por razones de tiempo no podemos extendernos más, pero vamos a mirar eso y quiero que usted lea. ¿Cuántos tienen ya ubicada epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 hasta el versículo 29? Y los que no tienen, ahí está en la pantalla proyectado. Entonces vamos a leer. Dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice ahí? Que ya no andéis como los otros, ¿qué? Gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice ahí? No habéis aprendido así a Cristo. Voltéate a tu hermano que está al lado y dile: tú no has aprendido eso de Cristo. Dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué nos dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como consecuencia de eso, que dice el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vemos que nos está hablando a una comunidad. Dice gracia a los oyentes. O sea, sigue hablándonos el Señor acerca de la iglesia como cuerpo, y obviamente en medio de eso nos habla a nosotros de manera individual como personas. En esta porción bíblica se nos muestra lo que Dios espera que nosotros seamos. Debe haber una diferencia entre un pueblo santo. La iglesia debe ser un pueblo ¿qué? Santo. Santo significa
apartado, diferente. ¿Ve? Entonces, si de pronto en un momento dado usted se siente como diferente, usted se siente el limón amarillo en medio de los limones verdes, eso es normal. Sí, somos los diferentes del paseo cuando estamos en el mundo, porque somos llamados precisamente a marcar una diferencia. Usted está llamado a ser sal, usted está llamado a ser luz, mientras en todo a su alrededor sea oscuridad. Estamos llamados a ser un pueblo santo en medio de una sociedad que cada día se degrada más. Mire lo que dice el versículo 1. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Cuál es el requerimiento? Después de los 2 puntos dice cuál es el requerimiento. ¿Qué dice? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuál es el requerimiento? Ya no más como ellos. Ya no andes más como ellos. Ahora, lo que aquí se nos está pidiendo es un imperativo. Mire lo que dice la Escritura. Dice: esto pues digo y ¿qué? Y requiero en el Señor. Se nos está pidiendo, o sea, es un imperativo, digo y requiero. Esto es un requerimiento para todo aquel que quiere llamarse cristiano. Digo y requiero en el Señor. Cuando nos dice en el Señor, está invocando la autoridad de Jesús. Está invocando la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es el requerimiento? Ya no andes, ni vivas, ni te conformes, pero ojo, sobre todo, no pienses como ellos. No pienses como aquellos que no conocen al Señor. Y a mí me preocupa un poquito escuchar a algunos cristianos cuando hablan con sus amigos. Entre otras cosas, estudiando un poquito la palabra, yo me he dado cuenta que hay amigos y que hay amigos. ¿Cierto? Bueno, los que estaban en grupos familiares saben de lo que les estoy hablando. Hay amigos y hay amigos. Y me preocupa a veces ver a algunos cristianos cuando hablan con sus amigos. ¿Cuáles son los amigos entre comillas? Le pongo un ejemplo: aquellos que te invitan y te patrocinan las cosas malas, te invitan a lo malo. Esos son, no digamos amigos, son compinches. Amigos es diferente. Y preocupa un poquito ver hermanos cristianos cuando hablan con esa clase de amigos, y a veces diera la impresión de que comparten su manera de pensar. También he conocido diferente, he conocido hermanos cristianos que cuando hablan con esos amigos tienen la valentía de decirles con todo respeto: yo no pienso así. Con todo respeto, no comparto ese tipo de comportamientos o de actitudes, o no estoy de acuerdo, aunque eso les provoque o eso les cause ser objeto de burlas e incluso de persecución. Yo creo realmente que el cristiano debe tratar de influir para cambiar los pensamientos que llevan a destrucción. Yo creo realmente que usted, allá donde usted está, en medio de su trabajo, en medio de su estudio, en medio de gente que no conoce, que son ajenos a la vida de Dios, usted puede hablar de una manera diferente. Usted puede sentar un precedente, usted puede mostrar un ejemplo distinto que les ayude a ellos a cambiar su manera de pensar. He visto también a muchos cristianos que saben identificar el momento en el que deben retirarse de ciertas conversaciones. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay veces que la conversación usted puede llevarla a otro punto. Usted puede de pronto decir: no estoy de acuerdo con esto que están hablando, no me parece edificante lo que estamos hablando, pero cuando usted se da cuenta que la conversación no va a llevar a nada bueno, usted entiende que debe retirarse. Ahora bien, no todos los inconversos son disolutos. Yo conozco mucha gente que no conoce a Jesús y viven vidas ordenadas. ¿Son las excepciones? Sí. Pero así como hay una típica vida cristiana,
también hay una típica vida mundana. El típico mundano, el típico cristiano. Y si usted se da cuenta, esas dos maneras de vivir son totalmente opuestas. La vida del mundo es completamente opuesta a la vida de Jesús. Y es fundamental, mi amado hermano, que nosotros captemos el contraste que hay entre lo que fuimos anteriormente y lo que somos ahora y lo que queremos o debemos llegar a ser en Cristo Jesús. Porque, mi amado hermano, nuestras vidas necesitan ser transformadas en Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos esta porción bíblica, enseguida salta a la vista el énfasis del factor intelectual, de lo que nosotros pensamos en nuestra manera de vivir. Lo que tú y yo tenemos en nuestra mente, lo que tú y yo pensamos, va a influir directamente en nuestra forma de vivir, en nuestros actos. Mire usted en los primeros versículos, digamos que en los versículos 17, 18, 19, cuando nos habla de los inconversos, la palabra ¿en qué está centrando su atención? Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? ¿Qué dice después de la coma? ¿Cómo andan ellos? ¿Andan en la vanidad de qué? Oiga, está hablándonos de qué? De lo que hay ¿dónde? En la mente. Andan en la vanidad de su mente. Y sigue el versículo 18, teniendo ¿qué? ¿El qué? El entendimiento entenebrecido. Nos sigue hablando de la mente, porque el entendimiento usted lo tiene en la mente. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Sigue hablándonos de lo que pensamos, de lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso le decía, no podemos pensar como ellos. No podemos compartir sus ideales. ¿Por qué ellos se portan como se portan? Por lo que hay en su mente. Versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad. No le está hablando de la sensibilidad que usted tiene con la piel, le está hablando de la sensibilidad que usted tiene en cuanto a sus creencias y a sus pensamientos. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué los lleva a ellos a la impureza? Las mentes vacías o las mentes vanas, el entendimiento oscurecido, la ignorancia. Lo que hay en nuestra mente va a determinar nuestra forma de comportarnos. Esas mentes llenas de vanidad, esas mentes con el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ¿en qué terminan? Ahí lo dice el versículo 29, terminan cometiendo toda clase de impureza. Entonces aquí es importantísimo lo que hay en nuestras mentes. Y mire el contraste. Los versículos 20 y 21 muestran de manera explícita un tremendo contraste. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Usted aprende ingresando información ¿a dónde? A su mente. Y nos está diciendo, ¿por qué nosotros somos diferentes? Porque es que nosotros no hemos aprendido eso de Cristo. Y el versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es la verdad? La única verdad absoluta, Jesús. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos dejó el Señor? ¿En verdad le hemos escuchado? ¿En verdad hemos sido enseñados por Él? Lo que tenemos en nuestra mente, mi amado hermano, es fundamental para poder vivir una vida en Cristo. La palabra nos muestra aquí en estos versículos una evidencia del poder que tiene la ignorancia y los malos pensamientos para corromper. Nos está diciendo por qué ellos se corrompen, por qué ellos hacen toda clase de barbaridades y de impureza. Porque eso es lo que hay en su mente. El poder
de los pensamientos corrompe. Ellos son así porque de eso están llenas sus mentes. También nos muestra lo contrario, viceversa. Nos muestra el poder que tiene la verdad que hay en Jesús para limpiar, para liberar y para transformar nuestra vida. El poder que hay en la verdad. Nosotros cambiamos de vida porque cambió nuestra manera de pensar. Y eso tenemos que tenerlo claro, mis amados hermanos, eso es clave. Versículo 23, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sin cambio de mente no hay cambio de vida. Y el Señor está pidiendo una iglesia unida, pero está pidiendo también una iglesia santa. Sin cambio de mente no hay cambio de vida. Y nos está diciendo hacia dónde deben cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuál es el clásico ejemplo para nosotros? ¿Quién es el máximo ejemplo para nosotros? Jesús. Es a Jesús a quien seguimos, es a Jesús a quien servimos, y nos habla de una transición, nos habla de un cambio de vida. El versículo 22 nos habla de un cambio de vida. ¿Qué dice el versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Transformarse en cristiano implica un cambio radical, es decir, una conversión. Por eso decimos, se convirtió. Oye, tú sabes que fulanito se convirtió. Oye, tú sabes que Juan Luis Guerra se convirtió. Porque implica un cambio radical en nuestras vidas. A veces nos centramos en decir, no, es que Dios bendice, no, es que Dios prospera, no, es que Dios me da con abundancia. Y es verdad. Pero ser cristiano es más que eso. Es más, déjeme decirle algo. Toda esa abundancia, toda esa bendición, toda esa prosperidad viene como consecuencia de un cambio en nuestras vidas. Despojarse del viejo hombre implica el repudio de nuestro yo anterior, implica el repudio de lo que yo fui y la formación de un nuevo yo. Hay mucha gente que ha vivido vidas como típicamente se vive en el mundo y luego dicen, no, yo no me arrepiento de nada de eso. Mi amado hermano, la clave de la conversión, ¿sabe qué es? Arrepentirse de la pasada manera de vivir. Despreciar eso. Si usted no aborrece lo que usted fue, es cuestión de tiempo para que usted vuelva al mismo punto. En cualquier momento puede volver al estado anterior. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, teniendo entendido que ese viejo hombre está viciado a esos deseos engañosos. Yo, mi amado hermano, le digo, tengo muchas cosas de las cuales arrepentirme. Es más, no solamente antes de conocer a Jesús. Me arrepiento de muchas cosas incluso que hice después de conocer a Jesús. Y eso implica despojarse de la vieja manera de pensar. Y luego la Escritura pasa a darnos algunos ejemplos concretos. En la lectura que hicimos, ya el Señor empieza a darnos algunos ejemplos de lo que Él espera de nosotros, de los comportamientos que deben empezar a producirse en nosotros. Y esa santidad que Jesús nos pide, esa santidad que la palabra de Dios nos pide, no es algo místico, como una santidad así como que, ay, como la pintan en algunos óleos. La santidad que el Señor nos pide es algo práctico. Es algo que tiene que ver con lo cotidiano. Es algo que tiene que ver especialmente con las relaciones interpersonales. Esa santidad es más con el hombre, con tu prójimo, que con Dios.
En cada uno de esos ejemplos que vamos a mirar ahorita, el Señor nos muestra no solamente lo que no se debe hacer, sino que nos muestra lo que debemos poner en lugar de lo que hemos quitado. Si uno se quita una vestidura vieja y sucia, no es para quedarse desnudo, ¿cierto que sí? El Señor nos dice, quita esto para poner aquello. Quítate esta camisa vieja y sucia para ponerte una camisa nueva y limpia. No es suficiente con quitarte cosas, hay que saber con qué reemplazarlo. Y se nos dice también en esos ejemplos, o encontramos implícita una razón por la cual debemos obedecer a esos mandatos. El Señor me dice que haga esto. Hay muchas veces que el Señor nos dice, haz esto, y no nos da una explicación ni nos las va a dar. Pero hay otros momentos en los que el Señor nos da una explicación. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo que nos da aquí, en esto que hemos venido leyendo. Versículo 25, encontramos el primer ejemplo concreto. El Señor nos dice, yo quiero una nueva vida, yo quiero que te despojes de lo anterior, yo quiero que tomes algo nuevo, pero empieza ya a decirnos concretamente algunas de las cosas que Él espera. Versículo 25, ¿qué es lo primero que Él dice? Por lo cual que, desechando la mentira. ¿Qué es lo primero que nos dice? Si te vestías de mentira, lo primero que hay que soltar, que hay que quitar es ¿qué? La mentira. Ahora yo le decía, no basta solamente con dejar de mentir, sino que dice, si tú desechas la mentira, ¿por qué tienes que reemplazarla? ¿Por qué? Habla verdad, cada uno con su prójimo, ¿cierto? Los seguidores de Jesús, mi amado hermano, debemos ser gente honesta, debemos ser gente confiable. La gente de aquí de esta iglesia debe caracterizarse porque su palabra vale. Que cuando usted hable o cuando usted diga, nadie tenga que ir a verificar lo que usted dijo, nadie tenga dudas, porque se conoce y dice, no, si lo dijo, no lo verifiques, no necesita, porque esa persona decidió un día desechar la mentira y hablar ¿qué? Verdad. Ahora, ¿por qué razón? Ahí lo dice, punto y coma. Dice, ¿por qué? Somos miembros los unos de los otros. Nos está hablando de cuerpo. Somos un cuerpo. Y sabe, mi amado hermano, que la mentira es una puñalada directa al corazón del cuerpo. Es una puñalada que hiere en lo más vital del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque en los primeros versículos del capítulo 4 nos está hablando de la unidad, nos está hablando de la comunión. Y sabe, la comunión se construye sobre la confianza. Nosotros no podemos tener comunión con alguien en quien no confiamos. Y la confianza, a su vez, se edifica sobre la verdad. Usted puede confiar en alguien en quien no cree. Llega y le dice algo y usted se queda, ¿será? O de pronto usted le dice, y por dentro te está diciendo, ese cuento le hace falta un pedazo. ¿Ve? La comunión se construye sobre la confianza. Y la confianza se construye sobre la verdad. Entonces vamos de atrás para adelante. Si no hay verdad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay unidad en la iglesia. Por eso Jesús nos dice, desecha la mentira y habla la verdad, porque somos miembros, porque somos un cuerpo. Si en medio de nosotros no se habla verdad, hermano, ¿en dónde se consigue la verdad? Si en medio de nosotros no se habla verdad, no va a haber confianza. Y si no hay confianza, mi amado hermano, no hay comunión. Podemos sentarnos el uno al lado del otro y no tener comunión el uno con el otro. Y la palabra nos ha venido llamando a que haya entre nosotros unidad.
Entonces vemos que la mentira destruye, socava la comunión, y por el contrario, la verdad la fortalece, porque en la medida en que tú sabes que tu hermano que está a tu lado te habla con la verdad, en esa medida tú empiezas a confiar en él. Cada vez que esa persona te habla y tú te das cuenta que te está hablando con la verdad, cada día confías más en esa persona y cada día hay más unidad en medio de la iglesia. Después nos da otro ejemplo. Lo primero es: desecha la mentira y ¿qué? Habla la verdad. Mejor dicho, si nosotros ese lo resumimos en una frase, es: no mientas, habla la verdad. Ahora, el segundo ejemplo nos los da en el versículo 26 y 27. ¿Qué dice el versículo 26 y 27? Complicadito, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Después nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo lo resumiría usted si lo tuviera que presentar como una frase? No pierdas la cordura. En ningún momento dice que no te pongas, que no te puedes enojar, ¿cierto? Asegúrate de que tu enojo es correcto. ¿Cómo así, pastor? Pues yo entiendo aquí que la palabra me permite el enojo, pero me limita el enojo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Me permite el enojo, pero me limita el enojo. Ahora, si yo miro en el contexto de la escritura, de toda la escritura, yo puedo encontrar que hay una ira y que hay un enojo desagradable y carnal y destructivo. Pero también puedo encontrar que hay una ira típica de Dios. Vemos que en muchas partes la palabra nos dice y nos habla de la ira de Dios. Si miramos la vida de Jesús, Jesús tuvo un episodio donde se enojó. ¿Cierto que sí? Expresó su ira. ¿Será que hay cosas que provocan la ira de Dios? ¿Qué piensa usted? Hay cosas que provocan la ira de Dios. ¿Qué será lo que provoca la ira de Dios? Todo eso reúnalo en una sola palabra: pecado. El pecado provoca la ira de Dios. Ahora le pregunto yo, si eso provoca la ira de Dios, si esas cosas, mentira, lascivia, inmundicia, impureza, todas esas cosas provocan la ira de Dios, oye, ¿no deberían esas mismas cosas producir también indignación en nosotros? Si nosotros somos sus hijos. Si eso provoca la ira de Dios, ¿cómo lo debemos tomar nosotros? ¿Debemos tomarlo a la ligera? ¿O con indiferencia? Mi amado hermano, a veces yo pienso que nos hace falta un poquito de ira en lo que debemos tener ira. Y nos hace falta un poquito de calma en lo que debemos tener calma. Pero a veces nos mostramos tolerantes contra aquellas cosas que provocan la ira de Dios. Y nos mostramos como apáticos, como si eso no fuera nuestro problema de Dios. Pero nosotros somos sus hijos. Amado hermano, la paz no es la ausencia de conflictos. De hecho, la paz no se hace a cualquier precio. La verdadera paz no se hace a cualquier precio. Pacificar no es lo mismo que apaciguar. Son dos cosas diferentes. E.K. Simpson decía: en un mundo como este, el verdadero pacificador podría tener que asumir el papel de quebrador de la paz como su obligación sagrada. Muchas veces, para lograr la verdadera paz, hay que quebrar la paz, entre comillas. ¿Ve? Pero también nos está diciendo que la ira es algo que debe tomarse con cuidado. Si yo lo resumo: airaos, pero no pequéis. El Señor me diría:
Si te enojas, no peques. Si te vas a enojar, no peques. Ahora, a veces no nos airamos con aquellas cosas que producen la ira de Dios, pero sí nos airamos cuando nos hieren el orgullo. Ojo con la ira que procede, que nace del orgullo herido. Ojo con la ira que nace del rencor. Ojo con la ira que nace de la malicia. Ojo con la ira que nace del deseo de venganza. Por eso el Señor nos dijo: airaos, pero no pequéis. Es normal que en un momento dado te hierva la sangre. Es normal que en un momento dado te sientas indignado de ver tanta vagabundería como se ve hoy en día, de ver tanta corrupción, de ver tanta inmundicia. Normal que te sientas indignado. Lo que el Señor no quiere es que te sientas airado porque te hirieron el orgullo, porque tienes rencor contra una persona a quien no has podido perdonar, porque empiezas a sacar conclusiones. Viste que el hermano o la hermana hizo cierta cosa y empiezas a sacar conclusiones y esa malicia. Por ahí no es. Y luego nos dice: no dejen que se ponga el sol sobre su enojo. Ahora, eso no lo tomemos tan literal, porque sé que hay algunas partes del planeta donde un día puede durar 6 meses, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos 24 horas de chance para enojarnos y para arreglar el chicharrón, pero los hermanos que viven allá en Groenlandia pueden tirarse 6 meses. Ojo con interpretar literalmente, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es acariciar la ira. En un momento dado puedes sentirte enojado, puedes sentirte indignado, pero no alimentes eso. Y se lo digo porque es uno de los puntos que en mi propia vida ha sido difícil. De difícil manejo, porque yo tengo un carácter fuerte. Y le estoy hablando de lo que a mí me cuesta, de lo que en particular a mí me cuesta. No dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. En un momento dado puede haber una situación difícil. Oye, pero ya, ¿me entiende? Como dice, cálmate, cógela suave, bájale el volumen a la cosa. Hay gente que se queda, bueno, gracias a Dios, yo a veces soy de los que pero al ratico estoy tranquilo, bien, me desahogo, quedo librecito. ¿Ve? No dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso termina cuando usted le sigue dando vueltas y vueltas y vueltas al pensamiento. Termina en rencor. Termina a veces en gente que comete locuras, homicidios y cosas de las que después le toca arrepentirse. Y después dice: no le des lugar al diablo. Entre más tiempo dura ese enojo, más amplio margen, más lugar, más manejo tiene el diablo para hacerte daño. O sea que no solamente te dice: si te vas a enojar, no peques, sino que te está diciendo: si te vas a enojar, mira que se te pase rápido, por lo menos que no te dure hasta el otro día. Y te está diciendo también: no le des lugar al diablo. ¿Sabe qué pasa? Es que el diablo anda pendiente de cuando tú y yo nos enojamos. ¿Sabe por qué? Porque la liniecita que divide el enojo sano del enojo destructivo es una línea muy delgadita y casi imperceptible. Y cuando a nosotros llega el enojo, el diablo está pendiente para ver si logra darnos el empujoncito, para sacarnos del enojo natural y meternos al enojo que es pecado. ¡Pum!
Yo cuando nos dice ahí, no deis lugar al diablo, y lo pone un solo versículo, yo creo que es de los versículos más cortos que yo he visto en la vida, el versículo 27, comunica. Mire ese versículo, ni deis lugar al diablo, no le des papaya al diablo. ¿Sí me explico? Trato de hablárselo en un lenguaje. La palabra te dice, si te enojas, procura vigilar que ese enojo sea un enojo genuino, santo, algo que te indignó porque es algo que desagrada a Dios, pero no que sea un enojo pecaminoso. Si te enojas, procura que ese enojo no dure. Procura que no dure, porque si dura, le das papaya al diablo. Porque él anda buscando cómo hacerte cruzar los límites y que el enojo se convierta en violencia, o que el enojo se convierta en odio, o que el enojo te lleve a causar heridas y daños irreparables que destruyan la unidad de tu casa, de tu familia y de tu iglesia. Nos da otro tercer ejemplo en el versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces yo le digo que él siempre nos ha dicho, no hagas, sino que en vez de eso, haz qué. Entonces te dice, no robes, ¿cierto? En lugar de eso, ¿qué debes hacer? Trabaja haciendo cosas buenas. Es decir, la palabra no legitima todo tipo de trabajo. Hay muchos trabajos que no son legítimos, sino que hagas ¿qué? Lo bueno. Ahora, el que hurta es alguien que quita, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo para qué trabajar, para que tenga que compartir. O sea, si yo antes era de los que quitaba, ahora voy a ser de los que da. Eso es quitarse las viejas vestiduras para ponerse una vestidura nueva. Si yo robaba dinero, si yo evadía impuestos, si yo era un jefe que no pagaba lo justo, o si yo era un empleado que trabajaba mal, porque hay empleados que les pagan completo y ellos trabajan incompleto, y eso también es hurto. O que trabajan con desgano. No solamente el patrón roba cuando no paga bien, el empleado roba cuando le pagan completo y no da lo que debe dar. Estamos llamados a dejar de ser el que quitaba para ser el que da. El ladrón es el que quita. Nosotros estamos llamados a ser de los que da. Si nosotros empezamos a trabajar honestamente, acuérdese cuando hablábamos del esfuerzo, todo esfuerzo produce un fruto. Llegará el momento en que no solamente vas a tener para cubrir tus necesidades, no solamente vas a tener para cubrir las necesidades de los tuyos, sino que vas a tener para darle al que necesita. Y nos pone un cuarto ejemplo, y con eso quiero cerrar, versículo 29, de lo que debemos dejar de hacer y cambiarlo por algo que debemos hacer. ¿Qué dice ahí? Ninguna palabra corrompida, ¿qué? Sino la que sea, ¿qué? Buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a lo. ¿Cómo lo resumiríamos en una frase? No uses tu boca para lo malo, usa tu boca para edificar. Por ejemplo, o no uses tu boca para mal, úsala para bien. ¿Sabe, mi amado hermano, que el habla en los seres humanos es un don de Dios? Es un regalo de Dios. Es una de las cosas en las cuales nos parecemos a Dios, ¿sabe? Nuestro Dios es un Dios que habla. Y Él nos dio a nosotros la capacidad de hablar. Nosotros no ladramos, nosotros no rebuznamos, no mugimos, no cantamos como pajaritos. Nosotros hablamos. Igual que nuestro Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es un don de Dios, pero a veces lo convertimos en algo tan terrible, en algo tan negativo. En lugar de hablar para destruir,
En lugar de hablar para disociar. Uy, hermano, hay gente que cuando empieza a hablar, tú dices, caramba, yo a esa persona la quería tanto y después de que hablé con esta, hablé 5 minutos con este, tengo 10 años de amar a esa persona y hablé 5 minutos con este y ahora lo odio. Porque tienen una capacidad para disociar terrible. En lugar de hablar para destruir, en lugar de hablar para disociar, dice que nosotros debemos hablar para ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Para edificar. Que nuestras palabras, en vez de producir amarguras, malos pensamientos, discordias, peleas, bochinches, produzcan edificación. Y dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay unas que en vez de dar gracia, dan es gastritis. ¿Ve? En lugar de usar ese don que Dios nos regaló del habla para dañar la imagen de las personas, debemos usar ese don del habla para alentar. Mire cómo ayuda una palabra dicha en el momento de necesidad. Oye, el habla puede ser algo tan bueno. Usted puede darle aliento al que está desfalleciendo. Usted puede ayudar al que está caído. Usted a través de sus palabras puede alegrar al que está triste. Puede consolar. Puede estimular. Usted a través de sus palabras puede animar. Puede ser ¿cómo se llaman esos que hoy en día hay muchos? Motivador. Hay personas que usted se las encuentra y habla 5 minutos con esas personas y usted sale que se siente que se puede tragar el mundo. Pero hay otros que usted habla con ellos y usted sale y dice, pero yo me sentía bien y ahora estoy como barro. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12 versículo 18 para terminar. Ahí Proverbios nos muestra un tremendo contraste. ¿Qué dice ahí? Proverbios 12 versículo 18. Interprételo. Usted está viendo un contraste. Hay hombres cuyas palabras ¿qué? Son como golpes de espada. Imagínese usted en la época antigua, esas espadas eran, una espada de esas pesaba. Un golpe de espada lo que produce. Un golpe de espada vuela una cabeza. Un golpe de espada corta un brazo, arranca una pierna. Un golpe de espada en el pecho se lo abren 2. Y dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y mire el contraste. Pero resulta que hay hombres, que hay personas, que hay mujeres que tienen una forma de hablar diferente. Dice, mas la lengua de los sabios ¿qué? Mi hermano, tú decides si tu boca, si tu lengua sirve para reventar, para herir, para producir muerte, o si sirve para producir vida. Hombres que propagan vida y alivio con sus palabras, hombres que hieren, matan y destruyen con sus palabras. ¿Cuál cree usted que debe ser la característica de nuestro hablar? Oiga, hermano, que cuando alguien se encuentra con usted, que cuando alguien se sienta con usted a conversar, esa persona salga edificada, esa persona salga llena de ánimos, esa persona si venía triste salga contenta, si venía confundido salga sabiendo qué hacer. Hermano, eso es vida. Pero si usted es de la que una persona llega tranquila, chévere, bien y sale amargado, odiando, lleno de envidia, lleno de... Hermano, hay que despojarse de esa vieja vestidura. Ay, no, pero es que yo hablo es así. No, yo hablaba era así.
Ay, pero es que yo cada vez que hablo termino hablando mal de la gente y termino disociando. Bueno, despójate del viejo hombre y vístete según el nuevo. Si tus palabras antes eran golpes de espada, mi amado hermano, mi amada hermana, que ahora en adelante sean medicina, que produzcan sanidad. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos quite esos vestidos viejos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: yo tengo algunas cuantas ropas viejas que me quiero quitar? Yo tengo algunos cuantos harapos ahí que quiero, no sirve ni para regalarlo, eso sirve para quemarlo. Y quiero que el Señor me coloque unas vestiduras limpias. Y el Señor nos puso unos cuantos ejemplos. ¿Cuántos pueden recordar los ejemplos que nos dio el Señor hoy? El primer ejemplo dice, en cuanto a la mentira, ¿qué dice? No mientas, habla la verdad. El segundo ejemplo, te puedes enojar, pero no peques. El tercer ejemplo, no robes, trabaja y da. Y el cuarto ejemplo, no uses tu boca para dañar, usa tu boca para bendecir. Mi amado hermano, con esas 4 cositas que nosotros las pongamos en práctica y no que las dejemos como teoría, amado hermano, nos quitamos una cantidad de ropa vieja y nos ponemos una ropa nueva para el Señor. ¿Cuántos quieren venir al altar y decirle: Señor, aquí voy a dejar un poco de trapitos viejos? Te voy a pedir, Señor, vestiduras nuevas. Vamos a venir aquí al altar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor un cambio, una transformación. ¿Sabe? Lo único, como les decía al principio, lo único que logra que nosotros nos quitemos esas cosas, lo único que logra una verdadera transformación en nuestra vida, mi amado hermano, es la verdad que está en Jesús. Por eso el apóstol nos decía: tú no le has aprendido eso a Cristo. Los que de verdad por Él hemos sido enseñados, vamos a despojarnos de esa ropita vieja. Ropita vieja hay que sacarla. Vamos a ponernos una vestidura que el Señor diseñó para nosotros. Sabe que el Señor confeccionó para nosotros ropa nueva, vestiduras nuevas. Padre, venimos delante de tu altar, Señor, en esta preciosa mañana. Amado Dios, tú quieres transformarnos, Señor. La gente dice que no hay nadie que no mienta, que todo el mundo miente, Señor. Pero nosotros venimos delante de ti, Dios, porque tú, Señor, eres capaz de quitarnos esa vestidura, Señor, que el mundo y que quizá nosotros mismos nos pusimos. Y tú puedes producir en nosotros hombres y mujeres que hablen con la verdad. Tú puedes producir en nosotros hombres y mujeres que pueden enojarse en contra de lo que a ti te desagrada, en contra del pecado, pero que también puedan tener siempre un límite que los mantenga en sus cabales. Tú puedes producir en nosotros, Señor, si éramos hombres que quitábamos, convertirnos en personas que dan, Señor. Si éramos aquellos que cada vez que abríamos la boca salía amargura, hiel, que cada vez que abríamos la boca podíamos hacer pelear hasta los mejores amigos. Tú puedes, Señor, transformar nuestro hablar. Tú puedes hacer que nuestra boca se convierta en una fuente de agua de vida. Tú puedes hacer que nuestras palabras ayuden, consuelen, transformen, animen, edifiquen, motiven, levanten. Que mis comentarios sirvan para sanar heridas. Que mis comentarios ayuden a la unidad. Tú puedes hacerlo, Señor Jesús.
Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Tú eres el único Espíritu Santo de Dios. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocer, Espíritu Santo, y anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, Señor, mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuida. Ven y limpia, Señor, ven y limpia con todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, unge, como fuente de agua viva sacia mi sed. Como fuente de agua viva sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Señor. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, y como fuente de agua viva
no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y Señor, y llévanos, Señor, esta semana a conquistar, Señor. Yo bendigo cada uno de mis hermanos que regresa a casa, Señor. Bendigo, Señor, oh Dios, cada uno de sus negocios, Señor. Todo lo que emprendan, todo lo que sus manos hagan, donde quiera entres, amado hermano, sé bendito. Donde quiera vayas, sé bendito, y la luz del Espíritu Santo brille sobre ti para cambiar, para transformar, para tocar, para levantar. Recibe de parte del Señor el poder, recibe el poder para conquistar, recibe el poder para hacer las riquezas, recibe el poder también para vivir de una manera diferente, recibe el poder para dejar las vestiduras viejas y tomar las vestiduras nuevas. Bendita seas, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.